Vamos a las 8:23, 8:24 ya a continuar con ampliación de noticias. Saludamos al doctor Carlos Torres Morales, abogado especialista en Derecho de Cooperativas del Estudio Torres y Torres Lara. Bueno, se ha producido ya la promulgación de la ley a favor de las cooperativas. Este es un viejo anhelo, en verdad, de los cooperativistas, y en general en el Perú siempre se ha insistido mucho en la importancia de este sector y que debiera, por la misma naturaleza precisamente social, de índole vastamente social, que debiéramos impulsarlo más. El presidente del Congreso ha dicho que con esta ley el Congreso hace justicia porque después de muchos años se reconoce legalmente en qué consiste, desde el punto de vista tributario, el acto cooperativo a su interior y el trabajo de sus socios. Muy buenos días, doctor Carlos Torres. Muy buenos días. Es así, en efecto, es una ley importante, es una ley que acaba con tantos años de lentitud para alentar el movimiento cooperativista. Efectivamente, es una ley importantísima para el movimiento cooperativo peruano. Lo que ha sucedido es que efectivamente se ha hecho justicia con el sector cooperativo nacional, que reclamaba desde hace muchos años que se definiera en realidad el tratamiento tributario que le corresponde por naturaleza. Aquí hay que ser muy claros, la norma que se ha dictado no ha creado un beneficio especial para las cooperativas. Lo que hace es reconocer que las cooperativas son distintas de las empresas mercantiles y que las cooperativas, cuando operan con sus socios en cumplimiento de su objeto social, lo hacen sin ánimo de lucro, y esos actos llamados por la doctrina actos cooperativos difieren de los actos mercantiles que realizan las empresas cuando operan con el público en general. ¿Por qué difieren? Difieren porque el acto que realiza una cooperativa con sus socios es un acto interno que no busca una finalidad lucrativa, mientras que una empresa mercantil, cuando opera con terceros, sí lo busca. O sea, cuando el socio de una cooperativa de ahorro y crédito acude a ella para obtener un préstamo, esa relación no puede equipararse con la situación que ocurre cuando un cliente, que es un tercero, totalmente acude a un banco a obtener un préstamo. Tampoco puede... Pero entonces, ¿cómo se sostiene? Se sostiene con los aportes de los socios. O sea, una cooperativa es la unión de los socios para solventar el costo del servicio que les brinda la cooperativa. Por ejemplo, un grupo de productores cafetaleros que desean comercializar su café se unen y a través de la cooperativa logran colocar su café en el mercado. De esta manera, al haberse asociado y al haber colectivizado su producción y la colocan en el mercado, obtienen el mejor precio posible en el mercado. Y ese precio la retribuye directamente a los productores. Eliminan la intermediación. ¿Y qué se pretendía corregir con esta ley? ¿Qué se pretende? Sobre todo la parte aclarar? Impositiva, ¿no? Tributaria. Perdón, los voy a interrumpir un ratito porque estamos en comunicación telefónica con la cónsul general del Perú en Valencia, la señora Lisette Nalbarte. Ella ha logrado ya viajar a Lorca, la ciudad más afectada por este sismo, que realmente, no obstante que su magnitud no nos parece a nosotros muy grande, considerando que aquí las remociones son mayores, sin embargo ha causado una serie de víctimas y de gente que ha sufrido el impacto. En concreto hay varios peruanos afectados, y es lo que nos va a contar doña Lisette Nalbarte. Muy buenos días, señora cónsul, gracias por atendernos. Cuéntenos, por favor, qué es lo que ha podido usted comprobar ya in situ, toda vez que la zona de Lorca está adscrita a justamente el consulado de Valencia. Estamos ya en los minutos finales de nuestro diálogo con el doctor Carlos Torres Morales. Señalábamos pues que la ley, él nos indicaba que la ley tiene efectivamente mucha trascendencia e importancia, y además se cumple un objetivo histórico largamente anhelado y que por diversas circunstancias no avanzó.
Y la pregunta de Ricardo era un poco en qué consiste en concreto los aportes nuevos de esta ley, y que entiendo que es básicamente por el tratamiento tributario al que podrán acogerse ahora las cooperativas. Claro, en realidad esta es una ley interpretativa, lo que significa que la Ley General de Cooperativas ya traía una disposición que establecía que las cooperativas estaban inafectas del impuesto a la renta por los ingresos que obtengan por operaciones con sus socios. Lo que quiere decir que cuando las cooperativas operen y realicen operaciones con terceros, esos ingresos sí pagan impuesto a la renta. ¿Cuál era el problema? Que los cooperativistas sostuvieron siempre que esta era una inafectación de carácter permanente por la naturaleza de sus operaciones, mientras que la Administración Tributaria señaló que eso era más bien una exoneración que tuvo vigencia hasta el año 90 y que desde el año 91 a la fecha debían pagar impuesto a la renta por todas las operaciones con socios o con terceros. ¿Qué es lo que hace esta ley? Es una ley interpretativa que precisa el real significado, el auténtico significado de ese artículo 66, inciso 1 de la Ley de Cooperativas. Y la posición de esta ley es que el único significado válido es que se trata de una inafectación de carácter permanente, o sea que las cooperativas nunca han estado afectadas del impuesto a la renta por los ingresos por operaciones con sus socios, sí por operaciones con terceros. De esa manera se zanja la discusión con la Administración Tributaria y la propia norma dispone que los procedimientos que estén en trámite deben ser resueltos de acuerdo a esta norma. Y en términos financieros o económicos para el Estado, ¿qué representa? Deja de percibir. En realidad es que, por ejemplo, el proyecto de ley, cuando sustentaba el costo-beneficio de este proyecto, decía que no hay ningún costo para el Estado porque en realidad lo único que se hace es reconocer la naturaleza de las operaciones que realizan las cooperativas. Hay que tener en cuenta que en nuestro país existen aproximadamente unas 1.400 cooperativas, pero que representan a cerca de 3 millones de socios en nuestro país. Dígame una cosa, y también es el impuesto general a las ventas. También existe una precisión en el sentido de que cuando la cooperativa opera con sus socios y le presta un servicio o le entrega un bien la cooperativa, eso no califica como una operación afecta al impuesto a general a las ventas. Si la cooperativa, por ejemplo, compra bienes para sus socios, ya pagó un IGB en esa compra. Y cuando le entrega los bienes a los socios, no tiene que volver a gravar esa operación, porque la cooperativa solamente es una forma que utilizan los socios para operar colectivamente en el mercado. Es una precisión que hace también esta norma. De acuerdo. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, doctor Carlos Torres Morales, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gusto. Son las 8:41 de la mañana, vamos a hacer una pausa.